Gracias. Bueno, ahora sí. Primero, queríamos preguntarles qué papel ocupan dentro del barrio de Shonaka. Bueno, em, ¿qué papel en un sentido como de organización vecinal Ajá, exacto, como con la comunidad. Perfecto. Pues yo nací ahí en el barrio, desde toda mi vida he vivido ahí hasta hace algunos años que dejé la casa de mis padres y justo cuando yo estaba terminando mis estudios de licenciatura, comencé a involucrarme más con las actividades dentro de la colonia en la organización vecinal y posteriormente, bueno, constituimos parte de la mesa directiva de la colonia y yo fungía como vocal, me parece, vocal de tesorero. Y bueno, parte de nuestras actividades dentro del barrio tenían que ver con la gestión de diferentes espacios que se recuperaron y también con, bueno, espacios públicos que se recuperaron para la comunidad y también con diferentes programas, tanto culturales como eh, de otras organizaciones que querían implementar mejoras en el barrio. Y en ese sentido, pues mi trabajo fue un trabajo de gestión y de comunicación. También cuando nosotros formábamos parte de la mesa directiva, en ese momento yo trabajaba como reportera en un periódico local de la ciudad y bueno, de hecho había terminado eh, esa, ese estadía con el periódico, pero aún así eso me permitió también tener el contacto de diferentes medios locales en donde hacíamos la difusión de boletines de información en cuanto a los eventos que organizábamos dentro del barrio. Entonces, mi labor fue como parte de la mesa directiva, pero también dentro de la gestión de comunicación. Ujú. Eh, y bueno, yo empecé a participar en asambleas precisamente a raíz de empezarnos a organizar. Había iniciativas ya de algunos vecinos por organizarse y constituir la mesa directiva que pues ya había estado en funciones en algún momento esta figura dentro del barrio, pero se había abandonado el trabajo y ya había sido una cuestión más bien partidista, ¿no? Después pudimos comenzar a, digamos, a gestionar la manera en la que podíamos tener representación dentro del ayuntamiento para que las exigencias del barrio tuvieran como un canal oficial y que además por ley te tiene que contestar. Entonces, eso fue lo que empezó todo, el empezar a gestionar el tema de la seguridad. Había un módulo abandonado en donde pues ya llevaba varios años ahí sin ser utilizado en un módulo de policía y pero tuvimos que rescatarlo, o sea, tuvimos que abrirlo, pintarlo, resanarlo, o sea, realmente tuvimos que rehabilitarlo los vecinos con pura cooperación y eso fue, digamos, parte del proyecto como que inició todo el tema de la seguridad. Entonces, a partir de eso también tuvimos algunas capacitaciones de prevención y eso también unía más, ¿no? Pero al mismo tiempo era estar gestionando cuestiones de servicios públicos y otras cuestiones también precisamente con respecto a la tradición anual, ¿no? Que es el tema de los huevos y todo lo que gira alrededor del Día de la Candelaria y todas esas festividades. En Shonaka realmente hay una actividad pues constante y a veces contrastante porque no todos están de acuerdo. Y, y también como mesa directiva nos ha tocado como ser mediadores en ese tema. Pero ha sido pues realmente un trabajo colectivo. Nosotros dos somos, digamos, miembros, pero eh, también hay digamos, un equipo de tesorería y el presidente
que desgraciadamente falleció el año pasado. Fue un momento crítico porque digamos que él llevaba todos los trabajos de gestión. Yo lo acompañaba casi en todo, pero digamos que tenía mucha iniciativa y liderazgo en el barrio porque realmente estaba todo el tiempo activo. Y obviamente esa parte nos debilitó mucho también en el ánimo y después pasó lo de la pandemia. Entonces fue algo como que el barrio lo sacudió, pero hemos tenido comunicación por medio del grupo de WhatsApp, tenemos comunicación con otro grupo de seguridad y recientemente nos dieron un reconocimiento al barrio este, como vecinos en construcción de la paz por parte del ayuntamiento. Entonces ha sido una gestión que inició yo creo que hace como 5 años, este, de una manera como colectiva por medio de la asamblea, pero que después ya se formaliza como algo más estructurado como mesa directiva y ahora pues digamos que la gestión ya terminaba en 2019, pero hemos seguido el trabajo hasta la fecha de una manera remota, hemos abierto algunos canales también de gestión que nos ha facilitado también darle como salida a muchas de las peticiones de los vecinos y ahora que viene lo de los huevos, todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Estamos todavía en gestión. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es si hay alguna profesión que abunde dentro de la comunidad o que o con la que se identifiquen más. Bueno, pues Xonaca tiene una tradición. Es un barrio histórico, es uno de los primeros barrios que se fundaron en la ciudad de Puebla junto con Analco, La Luz y El Alto. Y bueno, desde su origen es una colonia que ha sido, cuando, bueno, estuvo antes la época colonial, el barrio funcionaba como pues un barrio en donde vivían los mineros o los canteros que Sí. tenían que ver como con la construcción del centro histórico y Después hicieron posteriormente, ladrilleros. ajá, y posteriormente se hicieron ladrilleros y posteriormente cuando fue, bueno, en una época más industrializada en México, el barrio pues alberga muchas fábricas y digamos que también muchos obreros después pues era una zona en donde vivían sobre todo obreros, digo, siempre ha sido una colonia de clase trabajadora y actualmente pues también es una colonia que se encuentra en crecimiento, pero yo diría que ya las actividades profesionales dentro del barrio se han diversificado bastante, ¿no? O sea, hay personas que muy probablemente, si no es que la mayoría siguen viviendo de los oficios, dentro de los oficios que más abundan en el barrio, a mí me parece que es la cuestión como de carpintería, también gente que se dedica mucho como a la cuestión de emprender negocios como tiendas o estéticas, comerciantes. Hay muchas estéticas en el barrio, no sé por qué, pero sí, casual, hay como más de 15 estéticas en el barrio, es un dato sí, muy curioso. Creemos que también es porque hay mucha población joven que, bueno, son padres y a lo mejor también tiene que ver mucho con las escuelas y esto, ¿no? Bueno, no sé, un crecimiento todavía dentro del barrio y aunque se encuentre diversificado, yo diría que la mayoría de las personas se encuentran en el área de oficios. Sin embargo, también cuando estábamos haciendo censos al momento de querer postularnos como mesa directiva, pues encontramos que muchas de las personas de Xonaca también son personas jubiladas que vivieron probablemente como profesores o como empleados a lo mejor de gobierno, de administración. Y bueno, ahorita también hay muchas personas que se dedican a la academia, activistas dentro del barrio, artistas. Digamos que a mí me parece que el barrio es ya un espacio con mucha pluralidad en ese sentido. Sin embargo, pues abundan
todavía mucho más los oficios dentro de, digamos, las actividades comerciales principales, económicas. Ujú. Bueno, después nos gustaría saber cuál es su tradición favorita de Shonaka. Buena pregunta. Bueno, a mí me han gustado, digo, creo que... Bueno, si quieres. Si quieres tú empieza, tú di la Sí, favorita. sí, es que esa es la que me gustó mucho porque sucedió eh, enfrente de mi ventana, ¿no? En ese entonces. Y vi que ponían como una decoración de acerrín de colores en toda la calle y hacen la procesión, no sé cuál es la fecha en la que hacen la Pues es procesión. Semana Santa, es el Vía Crucis de Semana Santa. Porque sí, las procesiones son muy, muy bonitas como una tradición también como artesanal porque hacen todo este tema del acerrín y lo hacen durante varios días y lo hacen en calles completas. Esto casi no como atrae otro tipo de público porque es una fiesta religiosa, pero creo que dentro de todo lo que se hace como organización, pues es algo que pues no pasa como eh, con los huevos que confronta a los vecinos, ¿no? Entonces todos están de acuerdo, hay una procesión, se cierra la calle, pasa y obviamente hay de repente alguna vendimia de algunos antojitos, este, y obviamente todo va enmarcado con el calendario religioso, ¿no? Es lo mismo los huevos. Entonces, yo la verdad es que me gusta igual el tema de los huevos, pero creo que ese sería mi favorito, no sé si el tuyo. Bueno, yo tengo dos favoritas. La primera, bueno, como también parte de la herencia de la colonia dentro del barrio, dentro de Shonaka hay una iglesia que es una de las primeras iglesias que también se fundaron en la ciudad, que es la iglesia de la Candelaria y Guadalupe. Es una iglesia con estilo franciscano, es de las pocas de la ciudad que posee ese estilo. Y bueno, el tema como del 12 de diciembre es una fecha muy importante dentro del barrio, digamos, porque también, bueno, es como la fiesta patronal de Tiene esta dos fiestas iglesia. patronales. Uh-huh. Sí, y pues digamos que es, o sea, una fiesta en donde todos los vecinos, yo creo que se unen, digamos que también hay muchas personas que aprovechan como también la fecha para vender afuera de la iglesia, no sé, o sea, muchas cosas de la colonia giran en torno a la religión, pero creo que esa tradición es una de las más antiguas dentro del barrio y posteriormente, bueno, dentro de las más actuales, que ya yo consideraría ya como una tradición, pues es el Festival Tamalista, que se organiza con el colectivo de los tamalistas, que, bueno, nace dentro del barrio y tiene como esta idea de gestionar todo un festival en torno al Día de Muertos, donde las actividades pues las realizan vecinos, toda la organización. Es un festival que también atrae muchas personas de otros estados, incluso de otros países que quieren documentar parte de los procesos del festival, y la última fase del festival pues es la marcha monumental que hacen desde Shonaka hasta el centro histórico, ¿no? Y parte como de la organización del festival es que los vecinos y quienes quieran formar parte del festival pues asistan a talleres en donde, existen artistas en donde ellos les ayudan como a diseñar o armar como la calavera que quieren llevar a la procesión. Y bueno, a este festival se han sumado muchísimas personas. Yo digo que es, o sea, uno de los más grandes de la ciudad de Puebla. Por la pandemia me parece que el año pasado no pudo haber, pero después de que se rescató la casa del obispo en Xonaca, que justo está al lado de la iglesia de la Candelaria, sí hubo una organización mucho más grande y me parece que el festival pues ya pinta como para ser una de las nuevas tradiciones dentro del barrio. Y creo que, bueno, esa sería mi favorita actual y la otra pues es como que la que recuerdo más, De la Candelaria. más, ajá, más como que ya estaba ahí cuando yo
antes de Sí, seguir. exacto, sí, sí. Ujú. Ok. Luego es, bueno, ¿cuánto tiempo llevan viviendo en Shonaka? Que ahí, no sé si los dos hayan estado ahí toda su vida o Bueno, yo nací en el barrio, mis abuelos no nacieron ahí, digamos que yo vivo, bueno, mis padres viven en una de las calles principales del barrio, de las más antiguas, y de las, sí, o sea, yo diría como de las principales, y bueno, yo ahí viví toda mi vida hasta que estaba terminando la universidad, que fue que me mudé. No, yo creo que como a principios de la universidad, pues me mudé de casa de mis padres, pero sí, digamos que toda mi vida pues había vivido ahí, ¿no? Mis abuelos no vivieron ahí, compraron esa casa cuando eran relativamente jóvenes, pero bueno, al menos yo sí nací y mis padres tampoco crecieron ahí, pero yo sí. Sí, no, yo empecé a vivir en el barrio hace igual muy poco, pero yo había vivido ya en Puebla, yo no soy de acá, yo soy tabasqueño. Eh, Estudié acá, estuve viviendo en la Ciudad de México y después cuando me vine a vivir a Puebla, eh, un par de años, digamos, antes de irme a Shonaka, ya como que estaba como por acá, por la zona del centro. Pero digamos que ese par de años que fue del 2016 Sí, o sea, de los años 2000 creo que volvimos al al 2019 barrio, fue más o menos, 2016 al 2018, ¿no? sí, más o menos. Porque fueron 2 años. Y fueron esos 2 años en donde hicimos todas las gestiones que les comentamos. Cuando nos mudamos de Shonaka, eh, seguíamos como estando dentro de las actividades, de algunas actividades del barrio, pero en una cuestión ya como de darle un seguimiento más administrativo, ya no, Sí, ya no, exacto. ya no hacíamos un trabajo como tal dentro de la comunidad. O sea, cuando vivíamos allá sí era que, o sea, nos metíamos de lleno, ¿no? Si teníamos que rescatar algún espacio o gestionar algún tipo de actividad, pues Sí, era cada estábamos, semana. sí, directamente con los vecinos y también teníamos como esa cercanía con la comunidad. Y bueno, pues también con todas las personas de la mesa directiva, Gonzalo, que él también vivía en el barrio, otras personas de la mesa directiva que eran docentes de la UAP, también pues ellos vivían ahí, incluso trabajamos con otros tipos de colectivos, que unas chavas que estaban haciendo la maestría en comunicación en comunicación, ¿cómo se llama? Comunicación y cambio social en la Ibero, también con ellas hicimos algún tipo de cosas, pero pues ya sea ellas o las otras personas tenían como a lo mejor un familiar viviendo en Shonaka, o a lo mejor que la casa de sus abuelos estaba ahí y querían como hacer algo con sus espacios, o sea, eran personas que también, digamos, tenían como una cierta identidad, o sea, tenían como un cierto cariño o identidad con el barrio. Sí. Sí, aunque no vivieran todo el tiempo ahí, muchos incluso tenían actividades en el barrio y solamente pues a lo mejor Ajá, dormían en algún lugar del centro como nosotros y lo teníamos a unos pasos. Casi, bueno, cuando vivíamos ahí nos reuníamos cada semana, entonces era como también estar todo el tiempo ahí gestionando, después cada 15 días, después cada mes y después ya era imposible con lo de la pandemia. Igual con el fallecimiento del presidente también fue difícil. Entonces, que coincidió, ¿no? Fue todo el 2020, prácticamente tuvimos que estar aislados. Entonces, así ha sido desde ese entonces, pero bueno, seguimos como conectados con eso. sí, sí, no es algo que quisiéramos dejar, o sea, yo creo que tener comunicación con los vecinos ha sido un trabajo difícil porque Shonaka es una comunidad muy cerrada y muy religiosa y muy tradicional, pero digamos que ya se abrió ese canal de comunicación, entonces no nos gustaría perderlo, no nos gustaría que la gente se siguiera como
no sé, sintiendo como en confianza de escribir cualquier duda o pregunta. De hecho, incluso el grupo de WhatsApp ya funciona a veces como una guía de recomendaciones o los comercios se anuncian ahí. Y bueno, ahorita por la pandemia yo creo que también ha sido un canal bastante útil para Sí, algunos bastante, negocios. incluso para equipo médico, recomendaciones de igual gestiones también, trámites, de todo tipo, ¿no? O sea, la gente se empieza como a comunicar a través de ese medio como ya una herramienta, no nada más un lugar donde consumes información, sino que tú también aportas y estás como en continua comunicación. Y eso creo que es algo que eh, viene también como a funcionar y a ser necesario en estos momentos, ¿no? Si no existe un medio de comunicación con la gente de tu barrio, es difícil que en este momento puedas organizar algo, ¿no? En cambio, si ya tienes algo, por lo menos si alguien necesita, por ejemplo, un tanque de oxígeno, alguien puede conseguirlo, alguien puede decir dónde, este, si alguien tiene un problema o quiere vender algo inmediatamente porque tiene que mudarse o busca a alguien que le ayude. O sea, digamos que es algo muy versátil y es una cuestión más bien de apoyo, ¿no? Decir, primero lo resuelvo en el barrio y después veo en otro lugar. Sí, no, pero también tiene que ver mucho con cómo se ha formado la comunidad, porque todos los vecinos de Xonaca se conocen. Yo creo que si no es que la mayoría de los vecinos se conocen entre familias o que el vecino se conoce o entre primos se conocen y eso presta mucho a que la gente sienta confianza entre sí, que si existe algún problema o que si existe como algún tipo de, no sé, desacuerdo dentro de la organización, siempre hay como bueno, pero nos conocemos de hace, no sé, 50 años, no sé, digamos que eso es algo que también ha abierto mucho la comunicación, que no es una población flotante, que no es una población que solamente a lo mejor está ahí por cuestiones de turismo o cuestión de trabajo meramente, sino ella es una comunidad que o sea, yo diría que ya es generacional, entonces eso también ha sido muy interesante de ver cómo la comunidad a sí misma se reconoce, pero también, no sé, o sea, genera nuevas cosas, porque ya es, no sé cómo decirlo, pero como una especie de familia, no sé. Sí, el tejido social está bastante fuerte, digamos, como solamente había problemas como de comprensión, de empatía, de entendimiento y mucho miedo con respecto a la situación de la inseguridad, pero como barrio yo creo que tenía lazos tan fuertes que solamente había que recordar cómo hacerlo de una mejor manera, ¿no? Una manera a lo mejor más cordial, ¿no? De decir, oigan, vamos a organizarnos así, así podemos estar todos de acuerdo y legalmente nos estaban respaldando, ¿no? O sea, al final de cuentas está en la ley, ¿no? Y el organizarse como mesa directiva era como algo que el barrio necesitaba y necesita tener como constante o por lo menos saber que hay canales como también dentro del mismo barrio, la asamblea es algo que si puedes, si quieres cambiar algo del barrio, si quieres que te ayuden, vas a la asamblea, ¿no? Y vas y expones. Yo me acuerdo que tuvimos que tener mucho control del tiempo porque a veces las asambleas duraban horas, 2, 3 horas y la gente, pues toda la gente quería participar y la verdad es que pues, por mí mejor, ¿no? Obviamente muchos ya estaban cansados, entonces eso también es difícil, ¿no? Porque era la primera vez que se les tomaba en cuenta a todos, porque las otras gestiones habían sido más como un brazo más como del gobierno municipal, ¿no? Gente afín a lo mejor al gobierno en ese entonces, pero ahora pues muchas de las colonias pues quieren también tener su propia representación, su propia organización. No somos la única mesa directiva, hay varias en diferentes barrios también tradicionales y que en algún momento también han estado en comunicación. Sí, que también han trabajado como mucho este tema de la identidad y de cómo se perciben a sí mismos como comunidad. Dentro del barrio, algo que me sorprendió mucho fue que cuando nosotros estábamos empezando a hacer las gestiones, nos dimos cuenta de que ya había más grupos no sé, activistas o de artistas que ya estaban haciendo labor dentro de la comunidad.
por ejemplo, el colectivo Tomate hizo una activación dentro del barrio en donde unió a los niños y entre todos pintaron el mural del mercado, o también está El Callejón del Gañán. el Callejón del Gañán, que ese es ellos igual no, o sea, no son personas que viven en el barrio, pero que porque creo que alguien tenía una casa ahí, empezaron a hacer como actividades con los niños de la colonia y a hacer ejercicios muy interesantes como de identidad y cómo representar su de identidad producción de contenido incluso. en el barrio. Había un club de fotografía. Bueno, todavía tienen muchas actividades. Ahorita están haciendo también murales. Sí, incluso creo que todavía están trabajando los del club de los Comelibros. Ellos Me también parece que hicieron. todavía siguen trabajando Sí. ellos. Y bueno, dentro de la Casa del Obispo, pues hay muchos colectivos que están trabajando y que están haciendo cosas en pro del barrio. Entonces, digamos que también, pues en ese sentido quisimos ser parte como de, o Pues sea, de como esas de esas iniciativas. iniciativas. Sí. Sí. Y bueno, del RESEC no estoy muy enterada, pero... O sea, sí, en el RESEC hicimos algunas, digamos, enlaces de difusión con el IMAC, pero fue así algo que sucedió de repente, había una actividad y, digamos que tomaron en cuenta algunas actividades que estaban sucediendo en esta casa, que bueno, se llama Centro de Bienestar Social Shonaka, ¿no? CEBIS Shonaka, si lo buscan en Facebook. Y ellos también forman parte de ese cambio, porque esa casa se rescató justamente en el momento en que nosotros estábamos haciendo todo lo de la mesa directiva. Entonces, ellos también, digamos, son parte de todo eso y ellos también tienen sus propias historias. Entonces, sí es un poco más completo como el panorama en el que pues ya nos abordan, por ejemplo, ustedes, pero justamente en este momento como el RESEC no ha sido tampoco una, digamos, o sea, no ha sido un espacio que que esté se ha adoptado. tan adoptado por el barrio. Sí, no, Incluso yo diría que el parque skate que está mucho más. ajá, o sea, que está como en ese inter, es un espacio que está muy adoptado ya por una comunidad, que es la comunidad de los skaters y que está, o sea, cuidado por ellos. O sea, ellos ya Sí. lo adoptaron y pues ya lo hicieron suyo. Y es algo que también los vecinos, al ver que es un espacio que está cuidado, no hay como esta onda de, bueno, es que van ahí nada más a perder el tiempo, van ahí, no sé, no sé. Sí, no. La verdad es que digamos que entre ellos han podido como conservar el espacio, pero también muchos son del barrio. O sea, no nada más llegan skates como de toda la ciudad, sino que muchos son de ahí eh, y están, digamos, naciendo nuevos, ¿no? Skaters que están llevando eso como un estilo de vida, una carrera incluso. Algunos están ganando dinero de eso. Entonces, es algo muy interesante porque tengo amigos se dedican a eso todo el tiempo y la verdad es que incluso en el tema de producción, algunos ya están aprendiendo fotografía, video y todo eso. Y es solamente para skate. Entonces, y eso sí forma parte de Shonaka, o sea, eso sí se identifica mucho con el barrio, siento yo. Porque ellos también se identifican como que es mutuo, ¿no? Los que llegan a Shonaka a practicar, aunque no vivan ahí, adoptan la identidad del parque skate. Entonces, es un parque skate como que le da identidad a muchos skaters en Puebla porque la comunidad es bastante sólida. Sí, yo diría que el trabajo en toda esa calle es algo que se puede articular bastante bien porque desde el Boulevard 5 de Mayo, no, el Boulevard Shonaka, en donde está el bodega ahorrera de Shonaka y que es todo ese parque, bueno, ahí estaban también, lo gestionaban los Boy Scouts. Lo gestionaban los Boy Scouts, bueno, hasta que lo tomaron los comerciantes, ¿no? Pero digamos que era tomó toda esa línea que venía como de espacios que ya estaban tomados por grupos que estaban haciendo algún tipo de actividad, pues sí, actividad física, yo diría, o actividad artística también. Sí, ellos, por ejemplo, hacían reforestación en el parque. Ellos casi Mm. sembraron todos los arbolitos, como que miden 2, 3 metros en ese parque, todos los sembraron ellos. Y muchos vecinos no lo saben, ¿no? Y los que están utilizando, por ejemplo, ahorita ese espacio para el comercio no saben que ese parque, pues lo habilitaron a quienes desplazaron, ¿no? Entonces sí son también cosas que suceden, ¿no?
Entonces sí es un barrio bastante poblado. De hecho, ahorita no he revisado los datos del INEGI, precisamente porque estábamos esperando a que los liberaran, porque en 2010 eran alrededor de 5,000 a 10,000 habitantes en Shonaka, ¿no? Ese era el rango más o menos que habíamos calculado entre 2010 hasta el momento en el que eh, empezamos a hacer lo de las gestiones, que pues es 2016, ¿no? Digamos que tratamos como de ver cómo pudo haber crecido o decrecido el barrio. Y sí es bastante gente, ¿no? Sí son muchos. Bueno, también nos gustaría saber si tienen algún recuerdo como memorable dentro del teatro. José Resexabe. ¿El teatro? Yo sí. ¿Tú tienes? Bueno. Yo ahí, y fue hace mucho tiempo, fue una competencia de breakdance. Los B-Boys estaban, digamos, haciendo retas y luego muerte súbita porque estaban empatados. La verdad es que a mí me encanta todo eso y había mucha gente. Había muchos skaters también, entonces como que todo eso, y pues fue hace muchos años, fue hace ya más de 10 años. Yo todavía ni siquiera vivía por allá, pero lo visitaba mucho el RESEC cada vez que había eventos. Y eso fue en 2009, yo creo, más o menos 2010, justamente en esos años fue que empecé a visitar el RESEC con eventos que hacían de este tipo. Y creo que un concierto, pero no me acuerdo de quién fue. Y una obra, no me acuerdo de las obras. Creo que una vez sí. La verdad es que no recuerdo mucho de las obras, pero creo que sí llegué a ver alguna obra ahí en el RESEC muy corta, no una obra de teatro completa como, digamos, como con una audiencia numerosa, sino más bien eran representaciones que eran de un festival, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, pues ¿Tú no? yo voy a estar muy mal. Yo no tengo, nunca, o sea, realmente nunca he ido a un evento del RESEC. Creo que, o sea, los recuerdos que yo tengo del RESEC es porque, digamos, tenía a unos amigos que vivían enfrente del RESEC cuando estudiaba la universidad y ahí ensayaban en su banda de música, bueno, o sea, tenían como una banda de rock o algo así. Y, o sea, yo recuerdo como ver el RESEC de fuera, ¿no? Y de repente ver que había actividades y de repente ver que no había nada, que estaba cerrado. Entonces, yo el recuerdo que tengo del RESEC es, yo podría decir que es un recuerdo de intermitencia, porque veía que de repente había como actividades y de repente estaba cerrado y no había nadie, ¿no? No había forma como de acercarte No te invitaba a estar ahí si no había ningún Exacto, evento. sí, o sea, solamente lo veía activo cuando había eventos, pero cuando no había eventos sí me parecía que era, o sea, como que podías pasar y ni siquiera te dabas cuenta de que eso era un foro cultural. Pero sí he tenido muchos de mis amigos, bueno, conocidos, hacían cosas en el RESEC. Yo recuerdo que había como mucho este discurso de la autogestión y eh, pues sobre todo de la autogestión y un poco también una queja sobre el abandono que se le tenían a ese espacio y a los apoyos para esos artistas. Pero la verdad es que yo directamente no tengo ningún recuerdo de él, solamente que pues forma parte de la colonia y que a muchas personas estuvieron trabajando porque ese espacio fuera un espacio mucho más constante, o sea, que fuera un espacio al que se le prestara mucho más atención dentro del municipio. O sea, que no estuviera cerrado. Que no estuviera cerrado Eso y era lo que no pasara había. desapercibido, ¿no? De hecho, sí hubo un rato, pero como no fue algo institucionalizado, no fue algo como que tuviera como un respaldo legal o jurídico, qué sé yo, ¿no? Fue muy fácil deshacerse de ello. Entonces, realmente no hay un antecedente como tal dentro de el gobierno como de las gestiones que haya conectado oficialmente con las iniciativas de los que utilizaban el espacio, incluso sin pedir permiso, ¿no? Y eso
pues es una realidad de un espacio que está abierto, que si no está siendo aprovechado, la gente que vive ahí, la gente que está cerca y que sabe cómo aprovecharlo, lo va a hacer, ¿no? Lo hicimos dos en Shonaka, en el núcleo, ¿no? Pero ellos incluso eran de otros barrios, del barrio del Alto, Sí, o sea, yo diría sí. que el RESEC no es un espacio que esté tan vinculado a la identidad de Shonaka. Exacto, más al Alto, yo Yo creo, a diría que esa está zona. más vinculado a la identidad del Alto que a la identidad de Sí, Shonaka. O sea, pero hay muchos artistas y personas que se dedican como a la cultura en el barrio y en el centro histórico que quieren o que desean o que estuvieron trabajando en el RESEC sí, sí, y sí. que funciona como un punto como de comunicación entre el centro y los barrios. Pero, bueno, esa sería mi respuesta. Ok. Bueno, ¿Crees que mi, les pase una pregunta ahorita que me salió una duda? Sí. ah, Bueno, quisiera preguntarles, ahorita mencionaron mucho cómo estos proyectos que se han tratado de implementar, ya sea sociales o culturales, con diferentes actividades, y bueno, me gustaría saber cuál fue el impacto que tuvo en el barrio ese tipo de implementación de actividades y cómo se desarrollaron. Pues yo diría que el impacto fue muy importante, sobre todo dentro de las generaciones jóvenes. Muchas personas en el barrio, las personas como a lo mejor de una edad de 30, 40 años, tienen hijos pequeños y muchas de las actividades del barrio están pensadas para los niños. O sea, de hecho, estas chicas que tenían el periódico llamado Sasamitoac, que lo editaban con solamente niños del barrio, ellos se encargaban de la edición, de la impresión, de las fotografías, de la corrección de estilo y digamos que todo estaba un poco más dirigido como a ¿Y el niños, a un Callejón de Caña? público, sí, también ellos. Y yo diría que fue algo que impactó muy positivamente como a los entornos familiares porque los niños que iban como a ese tipo de talleres muchas veces venían de hogares en donde los dos padres estaban ausentes porque trabajaban, donde en su mayoría de las veces también tenían casos como de que pues la mamá era una mamá soltera y no tenía tiempo como de atenderlos y se quedaban con la abuelita y la abuelita pues también tenía que trabajar. Entonces pues ya sea las abuelas o los padres o las madres, pues sí buscaban como este tipo de proyectos culturales para poder, digamos, dejar a sus hijos un rato en un lugar seguro sin que tuvieran como que ocuparse de pagar algún tipo de guardería o estancia, que incluso Sí. en Shonaka hay una estancia gratuita, pero muchas de las personas que a lo mejor dejaban a sus hijos, pues lo hacían porque tal vez ya no tenían como esa facilidad de dejarlos en una guardería o porque tal vez los niños eran más grandes, ¿no? Entonces yo digo que tuvo un impacto sobre todo en los entornos familiares y dentro de la De infancia. la infancia, sí. Yo creo que ha sido lo que más se ha logrado en Shonaka, sobre todo porque, como bien dice Ruby, los niños forman parte de una nueva generación que está tratando como de disfrutar el barrio también. Algo que a lo mejor la generación intermedia, los jóvenes estuvieron mucho tiempo en conflicto, ¿no? Y sobre todo los que ahora son papás, ¿no? Que ellos yo creo que no lo disfrutaron tanto como lo podrían estar disfrutando ahora sus hijos. Este, y de la parte como juvenil, que es algo que faltaba mucho, yo creo que desde 2010 con el Parque Skate, eh, y también todas esas actividades que con niños las hacían jóvenes también. Entonces, muchos jóvenes también querían ayudar. Entonces, el activismo fue algo que también despertó mucho de las iniciativas de querer hacer algo como joven. Así veían los jóvenes que los mismos jóvenes estaban haciendo algo y eso les llamaba la atención. Y, yo también puedo hacerlo. Entonces, eso creo que tuvo también mucho impacto. Sí, yo recuerdo que incluso cuando yo estaba en la universidad, en los primeros cuatrimestres de la universidad, no estaba tan involucrada como con las actividades del barrio y una de mis maestras estaba trabajando con los niños de los comelibros y bueno, dentro de una clase nos pusieron un video y había una anécdota súper interesante de cómo los niños de la primera generación, o sea, de los niños que empezaron como a asistir a estos talleres, ahora ya estaban siendo talleristas y estaban empezando como a formar
a lo mejor programas de lectura o de escritura, y eso me pareció algo muy bonito, que también las personas externas al barrio que empezaron como a hacer todo este tipo de iniciativas, pues ya están viendo los frutos de eso, o sea, ya también las propias personas del barrio están empezando a generar estos programas. Sí, y hay algo que también obviamente tiene mucho que ver, que es que los mismos vecinos empezaron también a hacer sus propios proyectos a partir también de necesidades muy particulares, sin que tuvieran que esperar, ¿no? A que llegara alguien y les dijera, háganlo, ¿no? Sino simplemente el ver que hay algo que está cambiando, despierta mucha iniciativa. Entonces, por ejemplo, en el tema cultural, en la casa que se rescató, empezaron a llegar muchos grupos. O sea, es una casa donde hay muchas cosas. O sea, no podría ser como solamente un proyecto, sino más bien es un espacio en donde hay proyectos de teatro, precisamente hay un teatro ahí. Eh, y ese taller de teatro ha estado haciendo también parte de la organización de los eventos que suceden dentro de la casa, pero también hay otro tipo de talleres que han estado también surgiendo porque se rescató el espacio. Entonces también el rescatar el espacio público creo que fue uno de los impactos más grandes, tanto ese como el módulo de policía. Son dos espacios públicos que se rescataron y que eso obviamente la gente lo está viendo. Dices, bueno, podemos rescatar un espacio tan grande, un lugar en donde era un restaurante, creo que fue el Portón, y lo dejaron abandonado. Esa casa se rescató con el trabajo de vecinos. Y ahorita si tiene luz, si está limpio, si está bien acondicionado, es porque los vecinos lo han hecho, lo han gestionado de una manera pues muy metódica incluso. Quien está ahí, bueno, son dos personas que han estado como dirigiendo, que es El maestro José Luis José Luis, el profesor José Luis y, y el maestro y Hugo. Hugo ha sido como también parte de los que ha visto la logística y todo el tema de construcción de ese lugar y que pues la verdad es que sin su conocimiento no hubiera sido posible hacerlo tan bien, tanto que ya el municipio ya está también aportando, ¿no? De repente con algunas cuestiones de organización o de eventos más grandes o incluso también con mobiliario, etcétera. Sí, de hecho, bueno, les podemos contar de lo que pasó apenas en el módulo. De que lo han vuelto a retomar. Ah, sí. sí. O sea, sí, nosotros ya, bueno, por la pandemia el módulo se había quedado abandonado. Nuevamente. Bueno, no, abandonado nuevamente, Bueno. después de una larga gestión por activarlo. Y bueno, hace poco que unos oficiales decidieron volver a tomarlo, pero ya con el apoyo del ayuntamiento. Entonces, digamos que eso también lo pensamos como parte de los frutos que tuvo esta Sí, como sí. activación vecinal, que ahora, bueno, gracias a eso, pues el municipio ya ha decidido también tomar parte de acción de ese tipo de instalaciones. Con la casa del obispo, pues sería interesante ver cómo sucedería, porque ya han existido intenciones por tomarlo de parte del gobierno, pero hasta ahora parece que nada. Sí, nada. yo creo que esa parte, por ejemplo, son cosas que el barrio a lo mejor se va a quedar, ¿no? O sea, se va a adoptar y van a decir, bueno, esto ya queremos tomarlo nosotros porque tiene otras intenciones, ¿no? El tema del módulo de policía, por ejemplo, que se rescató, obviamente era precisamente para que lo tomara el municipio, no para que lo mantuviéramos nosotros. Aunque sabemos que otras colonias, por ejemplo, La Paz, sí pagan, ¿no? Para mantener esos módulos. ¿Por qué? Porque hacen a lo mejor algo extra, ¿no? Tienen una patrulla, tienen ciertas actividades ya un poco más, digamos, propias de la colonia que se han puesto de acuerdo en pagar precisamente eso. En Xonaca no, en Xonaca prefieren a lo mejor otro tipo de actividades no tan... De hecho, yo lo agradezco mucho porque el tema de seguridad siempre hay un temor, ¿no? De que haya un conflicto interno, que haya un conflicto en el que la autoridad esté ausente y se enfrenten los vecinos, ¿no? Directamente con un delincuente o entre ellos, ¿no? Que eso también puede pasar, o sea, se han peleado, obviamente se pelea la gente, además es gente que se conoce y a lo mejor puede tener alguna historia, pero todo ese tipo de conflictos, cuando la autoridad no está, es muy difícil que puedas ponerlos de acuerdo, ¿no? Entonces,
siempre ha sido como ese tema de la seguridad, pero que los vecinos no han querido tomar ese papel todavía de, pues no sé, pagarle a una patrulla y todo eso, porque ven que eso no debería de ser su responsabilidad, ¿no? Y están, yo siento que Sí, están... y volviendo a la pregunta que nos hacías y me preguntaste qué impacto han tenido como las iniciativas que se han gestionado en el barrio por los vecinos, yo diría que han tenido un impacto, o sea, en todo, o sea, dentro de la seguridad, dentro de a lo mejor el resarcir el tejido social, el tejido familiar, y eso es algo que me parece muy poderoso, que a partir de la organización vecinal y de la comunicación hayan mejorado tantas cosas dentro del barrio y que también ya las personas y los vecinos se sientan como mucho más dueños de él, o sea, como Sí, más, que se más apropien del espacio, arraigados, sí, más están mucho arraigados. más arraigados al barrio y al espacio a partir de eso. Sí, está súper interesante eso, la verdad. Y bueno, pues ahorita que salió el tema también me gustaría preguntarles, ustedes hablan mucho de este módulo de policía y de la seguridad, como cuáles creen que sean los factores que influyen en que exista esta inseguridad en el barrio y cómo los identifican. Pues yo que he vivido ahí, bueno, ya no, pero viví ahí como unos 20 muchos años de mi vida. Yo diría que fue que el problema es que es una colonia muy olvidada, es una colonia a la que no se le está prestando la suficiente atención por parte del municipio. De hecho, había datos de estimación en donde los impuestos que daban las personas que vivían en la colonia, bueno, a esos impuestos a la colonia no se les retornaba, pero ni el 10% en obra pública, ni en servicios, ni en absolutamente nada. Entonces, yo creo que muchos de los problemas que surgieron en el barrio fue justamente el El olvido y el abandono. abandono por parte del municipio. Y bueno, que ahora que ya hay como una acción dentro del barrio, el municipio ya ha estado prestando pues más atención a este espacio, pero también por la presión mediática que hemos tenido a medios aliados que han seguido desde que se empezaron a gestionar estas acciones, como por ejemplo Lado B. Lado B ha sido un medio en donde hemos podido darle seguimiento a muchas cosas y en donde se ha podido hacer difusión también. Me parece que en alguna ocasión en Consulta, en Manatí tal vez, en Poblanerías Poblanerías. también, digamos medios pequeños, pero también un poco algunos de ellos alternativos, pero volviendo a la pregunta, pues yo creo que es eso, es el abandono por parte del municipio y también creo que el problema es que es una colonia que, digamos, está como un poco también ya teniendo una población que se va, Desarticulada, ¿no? ajá, es una población desarticulada, una población en la que las personas jóvenes que tienen la oportunidad a lo mejor de irse a estudiar la universidad o de a lo mejor emprender algún tipo de proyecto, pues deciden abandonar el barrio. Entonces las personas que pueden hacer como alguna acción dentro de él para mejorarlo, pues optan o por aislarse dentro de la colonia o por irse de la misma. O sea, Sí, es como una generación ya igual que se está quedando muy, muy grande, ya, ya son muchos ancianos también, eh, digamos, de más de 80 años, con una generación muy pequeña, que son precisamente estos jóvenes que sí se quedaron en el barrio, que tienen hijos pequeños, pero todo lo demás está completamente desarticulado, ¿no? Mucha gente está vendiendo casas, casas muy grandes, incluso que pues heredaron. La gente todavía vive también en pequeñas vecindades, familiares la mayoría, es decir, están primos, ¿no? En el mismo espacio, pero se están quedando igual ya sin gente. Entonces eso genera también que se abandonen espacios. y que haya otros que en donde haya más hacinamiento, o sea, por ejemplo, en las Exactamente. vecindades o también en estos edificios como de Infonavit o de interés social, en donde pues debido a que las rentas pues son más baratas o no sé, o sea,
sí, pues por eso hay más ocupación dentro de estos espacios y también los vuelven espacios más inseguros porque se encuentran también en calles a lo mejor donde la luminaria no está bien instalada o que también bueno, se encuentran en zonas en donde hay mucho índice de delincuencia y digamos que las partes que no están como ocupadas son casas grandes, que son casas de familias que ya han Incluso decidido... algunas las han invadido, ¿no? También hay Ajá. casas en donde también saben algunos jóvenes, por ejemplo, que viven igual en las periferias de la colonia, que se empiezan a abandonar y empiezan a ocuparlas. Y mucho tiene que ver con el tema de las drogas, ¿no? También hay narcomenudeo en el barrio y eso también genera pues un canal también de delincuencia alrededor de ello, ¿no? Entonces, yo creo que son varios factores, pero son los principales, ¿no? Estos que acabamos de mencionar. Sí, o sea, creo que hay un mal uso del espacio en general. Sí, entonces siempre hay que estar rescatando, ¿no? Siempre hay un lugar que se pueda rescatar en el barrio, para precisamente evitar que sea ocupado, ¿no? Por cualquier tipo de cuestión negativa o ajena incluso también al barrio que esté tratando como de aprovechar ciertos vacíos, ¿no? Y cierto vacío de autoridad ahí, ¿no? Porque siempre va a haber, ¿no? Digamos, en donde se esconde la gente que comete algún crimen en un lugar en donde piensan que nadie los va a buscar, ¿no? Y Shonaka había sido ese espacio porque la policía no llegaba, no quería venir, no quería como que entrar y porque temía también que el barrio fuera como a contestar como un barrio bravo y que tenía esa fama y tiene todavía. Tiene todavía esa fama, yo creo que desde, o sea, que yo tengo uso de razón y yo les decía, no sé, a mis compañeritos de la primaria en donde vivía, todos se me quedaban viendo así como de, oye, pero, o sea, no, ya no roban siempre o pues así como que tenían como esa idea de que era una colonia brava, ¿no? De que era una colonia pesada. Y bueno, o sea, no es que no lo sea, pero no ya en ese imaginario que de repente personas que viven en ciertos lugares de Puebla o en otras zonas tienen con respecto al barrio. Sí se quedó como muy marcado por esa, o sea, Por esa como por fama. esa fama. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Oye, y ahorita mencionaste un poco que estaba relacionado con eso de la inseguridad, lo del equipamiento urbano. También como que nos interesa mucho saber cuáles son las condiciones en que se encuentra, más o menos en general en el barrio. Pues con respecto a las luminarias, yo creo que sí están en malas condiciones, No, pues algunas. mira, la verdad es que todo eso es un tema muy técnico, ¿no? Pero desde que empezamos a gestionar, por ejemplo, el tema de las luminarias, se pusieron nuevas luminarias. Entonces, eh, todo esto ha funcionado mucho. El Gracias. tema de la inseguridad ha bajado bastante. La verdad es que si no nos hubieran dado ese reconocimiento, nos los han dicho también directamente el sargento Jiménez, que es quien hace casi todas las capacitaciones de prevención del delito a nivel municipal. Y nos ha dicho que el barrio ha bajado sus índices de delincuencia precisamente porque todo ha sido como parte de lo mismo, ¿no? Luminarias, que era parte también de algo que nos decían ellos, ¿no? Tiene que haber luminarias funcionando, las suficientes y si no hay, gestionen nuevas. El tema del patrullaje había sido como un tema como, digamos, aparte, pero ha sido constante y una iniciativa de la Secretaría de Seguridad. Sí, también el tema de la mejora, por ejemplo, de las calles. Las En, calles, eso en, iba a en decir. Xonaca hay mucho empedrado, entonces, pues también eso había sido como un problema, no sé si para, pues en Darle general, mantenimiento. o sea, para el peatón y para también el auto y la Si bicicleta. escarbaban, por ejemplo, en el tema de calles empedradas, no lo querían arreglar los del Pero municipio ya lo porque arreglaron, o sea, sí, ya han cambiado sí. las calles. Yo creo que falta mucho trabajo en cuestión como de banquetas y de guarniciones. Pero en general, o sea, yo digo que en las luminarias ha sido algo que también en el grupo de WhatsApp, cada vez que hay una luminaria que está funcionando, que no está funcionando, pues saben que pueden hacernos su reporte y ya, bueno, Javier Casi lo siempre, canaliza con el sí. SIC Puebla, vía Twitter y
bueno, ha sido así como la manera en la que se le ha estado dando seguimiento al tema de las luminarias. Y pues creo que también cuando estábamos empezando a ser parte de la mesa, tuvimos una capacitación con ayuntamiento para hacer ese tipo de como de scouting, ¿no? De ir por las calles y hacer y Sí, poder hacer cualquier cosa eso. que estuviera mal, jardineras, por ejemplo, los Jardineras parques, también. sí, también rescatamos uno que está en una cuchilla al lado del Boulevard Xonaca. Ese parque, de hecho, también tiene su historia, ¿no? A unos generales. Es un monumento, Es un ¿no? monumento, entonces la gente no lo sabía, yo no sabía, casi nadie lo sabía, ni los que viven por ahí. No, y lo que pasaba en ese parque era que, o sea, en el Boulevard Xonaca pues pasa mucho el transporte público, entonces la gente que iba a tomar el transporte como que se daba la vuelta para la banqueta y no querían cruzar por el parque, porque también como lo mismo de que había mucha maleza y mucha basura, nadie quería cruzar por el parque porque pues olía mal y pensaban que también por ahí los podían asaltar. Y sí Entonces, pasaba, sí sí, pasaba. pasaba. O sea, se daban mejor la vuelta y desde que ya empezaron también, bueno, desde que mejoraron como el parque, lo podaron y lo limpiaron y bueno, ya se ve, o sea, mucho, muy diferente y creo que pusieron algunas bancas, las personas ya no cruzan la calle para tomar el transporte o para Sí, seguir la su Fuente de camino, los ¿no? Muñecos, por ejemplo, también Uh-huh. tiene su equipamiento, ¿no? La iluminación, el cuidado, el que las estén dando mantenimiento. Y durante mucho tiempo también estuvo un poco descuidado. Ahorita digamos, lo recuperaron bastante bien. Le cambiaron las luminarias, cambiaron la banca, creo que igual la remodelaron todo eso. Pintaron a los... Y pintaron bien a los muñequitos porque también Hicieron cara ya. sí, porque también estaban medio deslavados, ¿no? Entonces, eso también forma parte de las cuestiones como que han funcionado y que se han estado como constantes. La cuestión es que precisamente siga constante, ¿no? Ahorita podríamos decir que estamos bien, ¿no? Durante este momento podría estar funcionando todo esto. Sí, pero digamos que a partir también de la mejora del espacio público, de los parques, de las luminarias, también las personas se han sentido con mayor seguridad, o sea, tienen Sí, una mayor sensación de seguridad y pues también eso hace que estos espacios se sigan cuidando, o sea, que las personas exacto. los utilicen. Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si quieres seguir con tus preguntas, Fer. Claro. Bueno, también, ¿creen que la zona donde está el teatro influye en las actividades socioculturales de la comunidad? ¿Y cuáles actividades sienten que fomentan más la integración y la comunicación con la comunidad? Pues yo creo que del RESEC no influye mucho. Toda esa zona está, digamos, fragmentada por el bulevar y digamos, esa bajada de muchos transporte público y autos que van a mucha velocidad es una zona bastante difícil y casi siempre este tipo de vialidades dividen todo, ¿no? Dividen a la comunidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la Facultad de Lenguas de la UAP, forma parte del barrio, pero el bulevar había sido también un tema que dividía a la comunidad, entonces influye muy, muy poco, influiría más incluso otras colonias que están de ese lado, ¿no? Entonces, creo que las actividades del RESEC no impactaron significativamente en el barrio, a lo mejor en algún momento sí, mucho antes de que estuviéramos nosotros incluso viviendo, ¿no? Pero digamos en el contexto contemporáneo a nuestra edad y más o menos ese rango como de los últimos 10, 15 años, no ha funcionado muy bien. Yo creo que el mayor impacto cultural que ha tenido Shonaka ha sido a través también como decía Rubí, el tema de los tamalistas fue algo que, que sí está funcionando, que sí está impactando en el barrio, pero también todo lo que ha sido el tema de los huehues, digamos, de alguna u otra manera ha mantenido incluso una economía en el barrio. Mucha gente también consigue como una forma de sustento, o por lo menos que esa tradición siga viva y que sea autosuficiente, ¿no? Entonces, eh, digo, hay cosas que muchos están en contra, pero digamos que si no lo menciono, es como no mencionar una gran parte del barrio, de la identidad del barrio, ¿no? Que esperan a esa temporada
y es algo que preparan durante mucho tiempo y son bastantes familias las que participan en ello y obviamente es una actividad que mueve la economía, ¿no? Entonces, de cierta manera también es algo que van a seguir conservando. Bueno, con respecto a la pregunta de qué tanto influye el Teatro Resec dentro del barrio, ¿o cómo era la pregunta, disculpa? De la zona, ¿no? De la zona, ¿no? Del área donde está. Ah, ok. Pues yo diría que no, actualmente no mucho, pero creo que si se logra vincular a las personas que a lo mejor tienen cierto tipo de iniciativas dentro del barrio o a personas que también pudieran verse como beneficiadas o a las que les interesara colaborar o formar parte de ello, creo que podría hacerse una incidencia y creo que podría tener como ahí una especie como de retroalimentación que podría ser muy interesante. O sea, yo creo que sí podría unirse definitivamente, sí podría ser algo que a lo mejor con un trabajo constante podría volverse parte ya del barrio. Sin embargo, creo que el tema, como dice Javier, de la ubicación del teatro lo vuelve difícil porque justamente es no solamente en donde se divide el bulevar, sino también me parece que donde está el teatro es como, parece como una cuchilla, ¿no? O sea, es como el bulevar de este lado y otra Sí, calle que conecta la colonia Humboldt del otro la lado. 14. Entonces, la 14. Entonces, eso a mí me parecería un poco el reto, Sí, porque está en medio del arroyo vehicular, entonces sí. eso podría ser complicado. Están haciendo ya un trabajo digamos, de movilidad, ¿no? Donde están reduciendo la velocidad, reduciendo carriles, y eso creo que puede ayudar a que justamente este espacio ya sea mucho más accesible al barrio, eh, pero creo que sí debe de ser por medio de un enlace mucho más sólido que ya exista, ¿no? A lo mejor que los huevos tengan ese espacio para hacer presentaciones, sobre todo las estelares, sería algo que inmediatamente llevaría al barrio al lugar, ¿no? Pero el también verlo no solamente como un foro de espectáculos, sino un foro constante. O sea, es decir, algo que invite a la gente del barrio y que pueda participar, ya sea como espectadores o también como también un foro en donde ellos puedan crear, ¿no? O exponer parte también de su expresión artística y cultural, porque sí hay muchos artistas en Shonak, eso sí, también hay tradición artística que creo que sí podría funcionar si Yo creo se que sí vuelve podría, parte de los lugares y en donde pueden exponer. algo que tienen en ventaja es que ahorita el ayuntamiento está haciendo este trabajo con los camellones y con cambiar los semáforos y me parece que está ampliando las banquetas y también pues la cuestión como dentro de la comunicación digital, dentro del el grupo de WhatsApp, el Facebook de la colonia, incluso tenemos una página web del sitio en donde queríamos como hacer ahí también una especie de directorio de sitios, de colectivos que estén haciendo cosas dentro del barrio, de avisos, de lo que sea, ¿no? O sea, como integrarlo todo. Yo creo que si se integra también como parte de la comunicación digital del barrio, me parece que funcionaría Sí, muy sí, bien. sí, tiene que haber algo que realmente sea hacerlo con ellos, tomar en cuenta lo que está haciendo ahí y no verlo solamente como el tema de hacer actividades que muchas veces son buenas, ¿no? Son divertidas y la gente puede ir a visitar, pero no lo ven más allá de, ok, es un lugar donde de repente traen cosas, ¿no? Traen a la orquesta, ¿no? De la UAP, ¿no? O traen alguna comunidad de teatro, pero si no es algo que Constante. Es que ese sí, es el secreto. Yo creo que el secreto de que las personas puedan como hacer un espacio suyo es la constancia, es que haya algo que siempre mejor les preocupe mantener bien. Por ejemplo, en el tema de los ambulantes, bueno, ellos no se han ido de ahí porque les interesa ese espacio, porque en ese espacio realizan este tipo de actividades comerciales y no son personas ni siquiera de la colonia. Y también esta actividad pues ha, digamos, mermado. mermado mucho de las áreas verdes del barrio, pero hay una razón por la cual ellos siempre quieren estar ahí. Y creo Sí, que sí, sí, ese es el sí. secreto de la recuperación de los espacios Sí, públicos, sí, los como también. comerciantes ya recuperaron espacio y ya están utilizando, y esa es la misma zona, está muy, muy cerca del RESEC donde se ponen ellos.
Entonces quiere decir que esa zona puede tener una actividad no solamente económica de comercio, sino también social. Una actividad cultural, cultural. social, incluso, bueno, no sé si tal vez también podría ser bueno que les mencionara, por ejemplo, con Belegui Enrique se llama. Ella tenía dentro del proyecto de la maestría estaba desarrollando esta idea de las radiobocinas comunitarias, en donde ella se instalaba en un espacio público y digamos que desde ahí a lo mejor también hablaba con una bocina, hablaba del espacio y también pues, lo que quería hacer era como hacer que las personas que iban caminando entrevistara, hablar como del lugar, de lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, eso fue algo que hizo en algunos puntos de la colonia, que fueron la Fuente de los Muñecos, fue el árbol de la colonia, también fue la Casa del Obispo, el mercado, y bueno, fue interesante también porque las personas que iban caminando de repente como que decían, ay, o sea, como que era este lugar, ¿no? O sea, yo paso por ahí todos los días y no me pongo a pensar como qué es o qué historia tuvo. Claro, y es poner una bocina, un punto de contacto en donde pues hablas, ¿no? Por ejemplo, si se hace una radiobocina en el RESEC, ¿no? O que las radiobocinas que se hacen en Xonaca de repente hablen de lo que se está sucediendo allá, ¿no? Y que les digan, este espacio también es parte del barrio, o sea, es como cosas que pueden ir conectando, porque sí, digamos que hay muchas maneras, pero sobre todo la comunicación puede ser clave para que un espacio como este pueda ser aprovechado. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, ahorita mi compañero Brian les va a seguir haciendo unas preguntas más, si no es mucha molestia. No, claro, me encanta. Retomando un poco el punto donde mencionaban que el barrio era muy artístico, tenemos la duda de qué opina la gente sobre este tipo de arte urbano que se ve en las calles, en el skate park como tal, e incluso en la parte trasera y en el mismo RESEC, pues se puede observar eso. ¿Qué opina la gente sobre el arte urbano? Depende. La verdad es que hay una cultura de arte urbano en el barrio y tienen, digamos, participación legal e ilegal dentro del mismo. Apenas los del colectivo del Callejón del Gañán inauguraron estos murales que hace partícipes no solamente artistas urbanos de otros lugares de la ciudad, sino también de ahí del barrio. Entonces, muchos de ellos yo ya los conozco porque conozco su firma. Entonces, digamos que entre los jóvenes es muy bien visto porque hay muy buenos murales. Hay un lugar que se llama La Barranca que también ahí empezó lo de los tamalistas con los niños. Hay unos juegos como unos columpios, pero más arriba hay unos murales muy, muy padres, muy grandes, en donde han sido gente del barrio y algunos otros. Han sido también estudiantes de otros países. Los que hicieron ahí fueron, creo que Daniel es quien lidera el movimiento, bueno, el Festival Tamalista, pero él había tenido como una especie de convenio con una universidad extranjera y también me parece, no sé si las personas que fueron a hacer como esta especie como de trabajo comunitario al barrio tenían como que ver con algo de arte o de gestión urbana. Sí. O sea, no lo sé, pero también ellos comenzaron como con. Sí, con entonces eso. digamos que no está tan mal visto porque yo no he escuchado como esos comentarios y de cierta manera también los artistas urbanos respetan la mayoría de los espacios, ¿no? Siempre va a haber algo que, por ejemplo, si ven algo medio abandonado, lo van a rayar, ¿no? Y eso es algo también que es como un aviso, de cierta manera te dice, oye, acá no hay nadie que me esté diciendo y yo no voy a respetar este espacio porque no sé ni qué es, ¿no? Yo creo que la cosa con los grafitis es que también si las personas ven como un graffiti intencionado, o sea, como que va con la intención de que es arte, o sea, que es algo artístico y no algo de vandalismo, las personas les gusta y lo respetan y lo cuidan. Y hay por todas partes del barrio. Sí, incluso yo recuerdo mucho una casa de un vecino que grafiteó la cara de sus abuelos. Sí, enorme, enorme. Toda la fachada era Era un grafiti de la cara de sus abuelos. Y digamos que en ese sentido también hay una tradición como de grafiti.
en el barrio. Y de artistas, plásticos, Entonces, una pareja yo creo muy que mientras... famosa. de artistas Sí, plásticos. Faustino Salazar y Rosa Salazar. no, Rosa Álvarez. Rosa. Y esta pareja de artistas, ella hacía un poco más arte surrealista. Y Faustino es un artista, bueno, es un muralista poblano. Él tiene unos murales aquí, bueno, en el centro histórico, pero es de la corriente del muralismo. Y es una figura muy importante en el barrio. De hecho, yo, o sea, sí les recomendaría muchísimo que busquen sus obras, porque lo que él pintaba era mucho como estos espacios dentro del barrio. Tiene una obra en donde se ve también la casa del obispo, Sí. la iglesia y todo con esta perspectiva como de, pues, bueno, alguien que vivía ahí. Les recomiendo mucho, ojalá puedan encontrar sus libros porque son un poco difíciles de encontrar, pero él pintaba mucho al barrio desde esta perspectiva como urbana. Sí, entonces yo creo que, digamos, Sí. por ahí está la beta, seguramente hay alguna brecha también en cuanto al uso de los espacios que tanto yo permito, ¿no? Que alguien más esté pintando en mi casa, en mi barda, pero creo que hasta este momento han sido buenas las obras, ¿no? Y digamos, incluso buen contacto con la comunidad. Sí, a la gente le gusta en general que se pinte y o sea, como que se reivindiquen los espacios. Sí. A las personas les gusta mucho eso y eso fue algo que también hizo, por ejemplo, el colectivo Tomate con el mural que hicieron en el mercadito de Xonaca y que ahora también los vecinos, creo que no sé quién volvió a pintar el mercado, pero igual, o sea, bajo esa misma, me parece como dinámica, pues volvieron a repintar esos espacios y me parece que sí, es algo que a los vecinos les gusta mucho, que los espacios se vuelvan como a redignificar y bueno, si es a través del les graffiti. Gusta el color, sí les gusta el gusta color. Les gusta el color, sí, definitivamente. Y si es a través del graffiti, pues yo no creo que les moleste, o sea, creo que también ya están empezando a acostumbrarse como a ver como intervenciones visuales en las fachadas. Bueno, ahorita hizo el colectivo, ¿el Gañán? El Callejón del Gañán. Fue en toda la calle que, de hecho, conecta el módulo de policía con el mercado de Xonaca, toda esa calle, varias, como a lo mejor unas 5 o 6 fachadas, pues la van a pintar con murales de artistas del barrio o me parece que de artistas sí. Del barrio. Entonces yo creo que sí sería algo que a la gente le gustaría. Sí. Digamos que es, digamos, algunos espacios no son tan óptimos para esto, pero sobre todo los que tienen que ver con lugares en donde no hay mucha actividad, no sé, la barda muchas de las fábricas tienen bardas, ¿no? Entonces, prácticamente todos esos espacios deberían estar como intervenidos para que no se quedaran ahí eternamente, ¿no? Y no como que se desarticularan tanto del barrio. Pero también hay casas, ¿no? En donde pues, no quieren como tampoco pintarlas, ¿no? Y ellos prefieren como que respeten su espacio. Entonces, digamos que creo que puede haber alguna opinión divergente, ¿no? Pero en lo que hemos visto, no les molesta. No, les gusta. Perfecto. Me pareció bastante interesante, la verdad, sí, o sea, vía Google Maps, hemos estado viendo y los murales nos parecen bastante interesantes. Tengo otra pregunta acerca de, retomando un poco las vialidades, nos dimos cuenta que en la parte trasera del RESEC hay una vialidad bastante grande, como ya mencionabas, que tenemos la duda si es realmente utilizada, ya que pues termina justamente en el teatro, y igual las banquetas están en muy mal estado, y etc. O sea, ¿es sí, utilizada? Es que justamente si tú puedes entrar al RESEC por dos lugares diferentes. Por el bulevar o por esa calle que termina en el RESEC. Esa calle que termina en el RESEC sí se usa, pero solamente llega ahí, entonces solamente se usa ese pequeño pedazo para llegar al RESEC. Mucha gente llega ahí porque es la forma más accesible, a lo mejor a nivel peatonal, porque llegas directamente, no tienes que bajar las escaleras o como en el otro lugar, que además no es muy evidente porque pasan los carros y en realidad solamente ves los murales que hay alrededor del RESEC.
Ajá, y ves solamente como el domo, ¿no? Ajá, y es como que no te invita porque además están los carros pasando, entonces como que no. Y eso que dices es interesante porque las veces que yo he conocido la entrada del Reseco, que he pasado por ahí, me ha parecido un lugar en donde no necesariamente tendría por qué haber como, o sea, como una vialidad para automóviles, porque no, o sea, como que no llegan hasta ahí, o sea, dan una Sí, vuelta en la calle y no tendrían por qué llegar hasta ahí a menos que su destino fuera el Reseca. exacto, como que sí, la calle está Sí. subutilizada. Sí, no, y además, ¿sabes? O sea, da como mucha esa sensación, me parece, esa calle así, de inseguridad. Sí, 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 completamente, como que no le hace honor a lo que de repente sucede en el RESEC y justamente esa colonia como que eh, en esa parte ya como que no lo adoptaron, ¿no? Como que hay incluso un espacio como que también muy desarticulado de ese lugar, entonces como que sí siento que a veces de repente está muy aislado. Em, También yo creo que tiene que ver con que mucha gente ha cambiado de espacios de vivienda y todo eso, pero yo creo que eso ya tendría que ser historia del otro barrio, ¿no? En donde qué tanto les ha impactado, cómo han funcionado esas vialidades, ¿no? Para ellos, porque pues por algo estuvo ahí esa vialidad, alguien la hizo, ¿no? Pero Sí, pero yo creo que es algo que se tendría que volver como a, pues a ver, o sea, a reformular, porque sí, definitivamente, como dice Javier, yo creo que esa calle está subutilizada y al contrario, el que esté como así, creo que no hace que las personas que caminan se sientan invitadas a entrar al Reseca. Ujú. Claro. Bueno, ahora no sé si mis otros compañeros quieran preguntar sus preguntas que realizaron para la entrevista. Sí, perdón, los perros del vecino. ¿Cuáles son como las actividades artísticas que más se realizan ahí, como lo que más le llama la atención a la gente, aparte de lo que pues ya mencionaron del arte urbano y de la fotografía? Y a lo mejor igual también actividades deportivas, no solamente artísticas, ¿en el barrio o en el RESEC? en el barrio en general. Barrio. A Bueno, ver, también si se puede en el Resec, o sea, está claro. bien. Bueno, en el RESEC ha habido muchas actividades de teatro. O sea, mucha gente que hace teatro ha hecho ahí talleres y activaciones en obras de teatro. Creo que el RESEC es un espacio que ha estado como muy influenciado por ese tipo Comunidad. de comunidad. La comunidad teatral, mucha de la comunidad teatral va o quiere hacer cosas en el RESEC. Sí. Pero dentro del barrio, ¿qué actividades les gustan? Yo pienso que eh, sobre todo en cuanto a deportes, les gusta mucho como esta onda del box, les gusta. Ah, El sí, box les gusta porque también es un deporte que, pues o sea, el como de box. barrio, pues los torneos de box era algo como muy tradicional dentro del barrio de Xonaca. Tenía un vecino que era campeón de box y siempre estaba como recordando eso. Y bueno, era algo como que en la colonia se hacía mucho, tengo entendido. Ya no, ya casi no. De hecho, esa parte como que se perdió un poco a nivel generacional, Sí, pero el pues fútbol es algo constante. Hay un sí, deportivo el de fútbol, hay un deportivo que se llama, el Gatica ajá, y el que está del otro lado del bulevar también tiene sí, dos deportivos. sí, esos dos deportivos, o sea, muchos, pues vecinos los ocupan ahí para practicar fútbol. Y bueno, otra cosa artística, pues yo también veo que la música es algo que les gusta mucho a las personas del barrio, la música y sobre todo también, no sé El qué tipo baile. de música, el baile, Sí, el baile. es que se relaciona mucho la música, la gente que toca los instrumentos tradicionales para la música de los huehues, hay bastantes, pero también hay músicos que tocan, son como guitarristas y todo, y a lo mejor en algún momento tocan, pero no en el barrio, sino en otros espacios, porque a lo mejor, digamos, la actividad económica la realizan más en el centro, qué sé yo, ¿no? Sí, y Algunos también, incluso forman parte de grupos musicales más grandes, incluso ¿cómo creo que sería como de los que van a tocar como de cumbia, ¿no?
como música tropical, por así Como decirlo, sonidero. como sonideros, en donde algunos cantan, mucho se relaciona con los eventos o de fiesta, sobre todo fiestas patronales, fiestas tradicionales. Entonces, muchos se dedican también al tema Yo diría que sonidero. todo lo que tenga que ver con fiesta, a la gente le va a gustar. Porque Sí. también, por ejemplo, en lo del Festival Tamalista, pues son artes plásticas. Lo que ellos desarrollan ahí es arte plástico y a la gente del barrio le encanta hacer o títeres o cosas como que se puedan romper, no sé, como cosas de cartón. Les gusta mucho el arte plástico a las personas y yo he visto que en general los talleres que se dan a niños o a personas más grandes tienen que ver como con esta iniciación como Artística, ¿no? artística hacia Sí. algo manual. Y pues lo que tenga que ver como con las fiestas del barrio, yo creo que eso, o sea, también tiene mucho como esta onda del sonidero o de, no sé, con los huehues, también La mucho la danza. cuestión de más que de la danza de los instrumentos a lo mejor más tradicionales, un poco también como el violín, o sea, no sé, como esos instrumentos que eran con los que originalmente se tocaba en la música del carnaval. Sí, digo, ya muchos usan las bocinas Las bocinas, y las pistas, pero otros pero todavía lo hacen en vivo. hay, me parece que grupos en el Alto sobre todo que ya volvieron como a musicalizar los bailes con los instrumentos tradicionales y eso es algo que yo creo que a la gente del barrio le interesaría muchísimo porque el carnaval es algo que pues o sea, está como Sí, ahí sí, en sí. su ADN. Sí, jala gente. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, también les quería preguntar, bueno, les queríamos preguntar en cuestiones como de imagen urbana, de limpieza, o sea, es un barrio que tiene problemas de basura en la calle o de que no se cuiden como esos aspectos o sienten que en general sí es algo que se toma en cuenta. Pues, sí que... Pues yo creo que hay gente, hay varios bandos dentro de ese tema. Hay gente que está muy ocupada por limpiar su calle, por mantener sus espacios limpios, personas que han vivido ahí toda su vida sobre todo, y gente grande que le gusta mucho como que su barrer banqueta esté sí. limpia, o sea, como que se levantan en la mañana a barrer la banqueta, es como muy tradicional eso, pero también hay personas que yo creo que no, y yo podría decir que son las personas que no viven en el barrio, que son desconsideradas con el espacio, sobre todo como los comerciantes o las personas que de repente, pues no sé, pasan por el barrio porque tienen que ir al centro a trabajar, ¿no? Y es mucho como de que pasan y tiran su En el basura. bulevar se nota mucho. Y se nota mucho eso, o sea, yo creo que las personas que viven ahí quieren mantener sus espacios limpios, pero hay otras personas que pasan por el barrio, que se sirven del barrio y que pues no, digamos que no tienen ese Sí, no cuidado lo por el cuidan. espacio. Y obviamente también hay personas que, aunque habitan el barrio, no están todo el día ahí. Entonces tampoco cuidan mucho sus espacios. Puede ser también un poco más bien abandonados, ¿no? Zonas que a lo mejor no hay tantas casas o termina una calle, sobre todo las zonas limítrofes con la colonia 10 de Mayo, que es una pequeña subidita y hay como una parte en donde sí está un poco descuidado. La verdad no he visto últimamente, pero esas zonas como que pasaba como que se acumulaba un poco la basura, igual los lados en donde hubiera como algún lote baldío, siempre como que atraen, ¿no?, ese tema de la basura, pero yo creo que en general, como dice Rubí, la tradición de barrer el espacio, por lo menos de cuidar tu zona, hubo varias jornadas de limpieza que se organizaron. Fueron difíciles, ¿no?, como de convencer los vecinos que nunca barrían, pero algunos como que fue la primera vez, otros ya se la sabían, pero barrimos zonas que en donde normalmente la gente no iba a barrer porque no vivía nadie. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo más que solamente la parte de tu entrada, ¿no? Sí, teníamos un vecino en ese momento que era de las personas que se levantaban todos los días a barrer su banqueta, que cuando fue la jornada se hizo barrer, yo creo que toda una calle. O sea, él estaba muy también emocionado porque en ese momento que fue la gestión de limpia, pues ya teníamos el apoyo del ayuntamiento y de hecho fueron Sí, podaron una rama que ya estaba muy cerca como de caerse, ahí justo en donde está el árbol y la iglesia.
Pero también las personas de Limpia fueron Sí, como sí. parte de Ellos nos prestaron las escobas, llevaron también personal. Hubo un parque en donde sí nada más nos dieron las escobas, pero las últimas sí ellos realmente han hecho la mayoría de las jornadas. Han sido mucho a petición de los vecinos, constante, ¿no? De, oigan, una jornada de limpieza, pero también creo que el hecho de que los mismos vecinos estén también siendo partícipes, es más fácil que los de Limpia también quieran venir, porque algo nos dijeron entre líneas de que podían hacerlo constantemente si los vecinos participaban, ¿no? O sea, casi si el vecino también va a agarrar la escoba, también me va a ayudar, me va a dar bolsas, o sea, si me la facilita, sí, vamos a hacer mejor toda la colonia, me ¿no? va a dar agua o... Sí, pero no lo dicen como muy directamente, pero creo que esa parte ha funcionado. No hemos hecho más debido a la pandemia, pero ha sido como algo parte como que queríamos que fuera como tradición, ¿no? De repente como hacer limpieza general del barrio, ¿no? Sí, es algo que a los vecinos obviamente no les encantó la idea, a muchos. Pero... No, hubo otros que les encantó la idea y que, o sea, dijeron, claro, yo voy a barrer todo lo que me digan. Y aparte que también, o sea, para las personas de Limpia llevaron agua o llevaron a lo mejor alimentos para cuando terminaran. Y pues también incluso, por ejemplo, dentro de la iglesia, ahí había unos viene, que incluso ellos también ayudaron en la jornada. O sea, no sé, fue como algo muy, yo creo que me voy a llevar siempre, como ver cómo las personas pues, se integran y mejoran, se integran para mejorar los espacios. Y creo que, bueno, esperemos que los vecinos sigan haciendo ese tipo de... Sí, o sea, dejamos ahí como también mucho de las iniciativas de cómo se puede hacer con el apoyo de los de Limpia, para que igual cuando sea necesario se organice a lo mejor solo una calle, qué sé yo. Entonces yo creo que ha sido bastante esta participación la que ha propiciado que el barrio tenga por lo menos esa parte mucho mejor que muchas colonias, incluso que en el centro, ¿no? O sea, en el centro tiene como muchas áreas en donde se empieza a acumular la basura muy rápido y eso no sucede en Xonaca. Sí, digamos que dentro del centro lo que son los primeros cuadrantes, pues siempre está limpia, siempre están vaciando los botes de basura o barriendo y pues, o sea, fuera de los primeros cuadrantes del centro, pues sí, vemos ese mismo problema, que hay abandono, que la gente tira la basura en la calle, que no hay, bueno, no sé el tema de los botes de basura, pero no hay botes de basura y sobre todo que hay espacios abandonados y esos espacios también sirven como foco de crimen o de basura, o sea, de contaminación. Sí, en el mejor de los casos, de basura. En el mejor de los casos de basura. Y eso es algo que, pues, claro que al barrio también le afecta, ¿no? Pero sí. bueno, pues, con respecto a la experiencia que tuvimos con los servicios de Limpia, digamos que fue un punto con el que lo quisimos mejorar, sí. así. Fue una solución que encontramos. Las jornadas. Las jornadas. Está buenísimo eso, la verdad. Qué bueno que se tome en cuenta. Pues creo que de nuestra parte ya sería todo. Se abarcó bastante bien las dudas que teníamos y pues más que nada muchísimas gracias por apoyarnos y ayudarnos a tener una mejor perspectiva de lo que es Xonaca y como ver qué podemos implementar en nuestros proyectos para sacarlo mejor. Perfecto. Pues no, gracias a ustedes también por el tiempo y también por contactarnos. Yo lo disfruté muchísimo, también saber que hay otras personas que se interesan por este tipo de iniciativas y de organización, pues la verdad es muy motivacional. Sí, yo creo que es igual en la medida en la que les podamos apoyar en este proyecto. Hay muchas cosas que han surgido también a partir de iniciativas estudiantiles, ¿no? De universidades que tienen este tipo de proyectos de contacto con la comunidad, pero sí es bien importante que se tome en cuenta mucho que la gente también quiere participar. Entonces, realmente si necesitan como, oigan, queremos hacer esto, no duden en ponerse en contacto. Después, si quieren como ya llevar a cabo su propuesta. Y bueno, les agradecemos también el hecho de que lo hagan de esta manera, como a través de las entrevistas. Creo que es algo que les va a ayudar muchísimo ya cuando
igual incluso puedan tener contacto con más vecinos. Yo sé que ahorita es muy complicado y no todos pueden utilizar este tipo de plataformas, pero es muy fácil, ¿no? A veces el platicar, el entender cuáles son las necesidades, sobre todo saber si cuentas con ellos e incluso podríamos de repente organizar algún tipo de asamblea virtual, se me ocurre después. Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad sí nos ayudaron mucho porque pues tenemos esta propuesta de parte de la universidad que sí es una intervención que ojalá sí se logre en la vida real. También depende mucho de gobierno porque sí tienen planes para intervenir pues parte urbana y arquitectónica, pero pues nosotros para tener un mejor entendimiento de lo que es Shonaka y para poder dar una propuesta real, se agradece que podamos hablar con alguien que sí entiende porque ha vivido ahí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Sale. No, lo que necesiten, de verdad, saben que nos pueden a lo mejor echar un mensaje, lo que sea. Y bueno, también si necesitan tal vez a lo mejor, o si les gustaría tal vez el contacto de alguno de los otros colectivos o de las otras iniciativas para adjuntarlos en su proyecto, pues Sí, cuenten sí, sí. con... Sí, si quieren ahí por el chat les paso algunos enlaces de los proyectos que están activamente, igual que les pueden echar la mano también con datos más específicos sobre lo que planean de intervención, porque ya ellos están haciéndolo en estos momentos, ¿no? En estos días, que uno es el Callejón del Gañán y seguramente también los del CEBIS, que es esta casa del obispo, que también están haciendo ya actividades. No, pues en serio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sale, que tengan bonito fin. Ya. Igualmente, Nos vemos. muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Bye. Saludos. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Estuvo bueno. Nos Qué bueno vemos. que lo organizaron. La verdad, yo creo que sí iba a servir un buen. Sí, la verdad es que sí. porque- Funcionó hasta más de lo que esperaba. O sea, nos contestaron muchísimo, sí ayudó bastante. Sí, la neta, sí. Sí, pues esperemos que pues sirva de algo esta información. Va a ser, bueno, yo creo que va a servir demasiado, bastante. Y pues nos estaremos viendo el martes en clase. Ahí luego pasas el contacto, bueno, los links que te pasen de los otros colectivos, ¿no, Brian? Simón, ahorita también te mando a tu correo el video. A ver cuánto pesa. Ah, va, gracias. Si no, súbelo a YouTube y nos compartes la liga porque pues Ah, Sí, sí, lo pesan. son 2 horas de video. Pero, va. Va, nos vemos. Cuidan. Bueno, Bye. Gracias. bye. Hasta luego. Adiós, equipo.